Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Todos los años, en la solemnidad del Domingo de Ramos, recordamos este momento que es tan sensible para nuestro pueblo. Todos los años, en esta fecha, antes de la pandemia, nuestras calles, nuestras plazas se llenaban de fieles para bendecir los ramos. En todas las capillas, en todas las parroquias, en las plazas de las catedrales, en todas partes se hace este signo tan hermoso de reproducir, de recordar este momento de la entrada triunfal a Jerusalén. Este año va a ser distinto, como también fue distinto el año pasado. No haremos en la mayoría de las parroquias y en la mayoría de las ciudades de nuestro país, no haremos la celebración de Ramos, la procesión de Ramos. Lo tendremos que celebrar elevando desde nuestro corazón y en muchos casos desde nuestras propias casas, desde el silencio de nuestras casas, el ramo de nuestra fe ante el Señor que llega a ser reconocido como el Rey en medio de su pueblo, para poder luego entrar también con Él en la segunda parte que la liturgia de Ramos tiene, la lectura de la Pasión, en donde damos iniciada la Semana Santa. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Marcos que acabamos de leer a propósito de esta entrada de Jesús? Nos dice varias cosas. Jesús va a hacer una proclamación de una nueva manera de mostrar lo que el Padre quiere cuando quiso revelarnos que iba a enviar a su Mesías. Jesús, como Mesías, no será este rey que llega avasallando, que llega entrando a saco en una ciudad y destruyendo todo y poniendo todo a sus pies. Jesús llegará a Jerusalén montado sobre un burro, el animal de carga, el animal que los comerciantes, que los campesinos usaban para poder desplazarse en tiempos de paz. Jesús montado en este burrito, que ni siquiera es suyo, lo toman prestado, es el Rey de la Paz, el Rey de la Paz que también había sido anunciado por los profetas. Es un rey que viene a proclamar a Jerusalén y también a nosotros que hay otra manera de hacer las cosas, que hay una manera distinta por la cual el Señor quiere manifestar
su proyecto, su voluntad sobre nosotros. Jesús llega y podría haber pasado inadvertido, subido sobre esta montura de la gente humilde, de la gente trabajadora. Y sin embargo la gente lo reconoce. Llega y no puede evitar ser reconocido por la muchedumbre. No puede evitar este homenaje que la gente de los alrededores de Jerusalén le brindan. Estos hombres y mujeres que tiran sus mantos al suelo para que por ahí pase el Señor. Estos hombres que suben a los árboles y cortan ramas, y con esas ramas empiezan a hacer signos, empiezan a hacer gestos de alabanza, empiezan a dar gracias al Dios de los cielos porque ha venido el Rey. La multitud es sensible. Los pobres son sensibles a este gesto de Jesús. Son sensibles al gesto de la humildad de este Rey que va a inaugurar con esta entrada un tiempo total y absolutamente nuevo. Un tiempo que será un desafío. Un desafío que les costó a esos mismos habitantes de Jerusalén asumir y que todavía nos cuesta a nosotros. Les costó. Una semana después de que la muchedumbre se vació en el camino y en las calles de Jerusalén, será esa misma muchedumbre que ha cambiado de parecer y vocifera delante del pretorio para pedir la crucifixión de este que aclamaron como rey. ¿Qué pasó en esa multitud? ¿Por qué varió de tal modo su corazón? ¿Por qué se dejaron ganar por la propaganda adversa? ¿Se sintieron quizá demasiado desafiados por este Jesús que pide hacer las cosas de manera distinta? ¿Se sintieron a lo mejor decepcionados porque esperaban que en algún momento Jesús ajustara su modo de ser al nuestro? Y no se sintieron capaces de ajustar nuestro modo de ser al que el Señor pide. Es un desafío también para nosotros. Hacer las cosas como Jesús supone seguir el camino de este Señor que monta sobre un burro y que llega a Jerusalén. Hacer las cosas como Jesús, seguir el camino de Jesús, no pasa por vociferar en las calles, no pasa por imponer a toda costa una verdad, no pasa por intentar forzar la voluntad de la gente que sufre, pasa por caminar con ellos como Jesús, pasa por cargar sobre los hombros el dolor de los demás como Jesús, pasa por empatizar con el dolor de los que más sufren, como lo hizo Jesús en su tiempo, y con los que más sufren todavía hoy y que todavía están clamando al cielo por una respuesta más humana de nuestra sociedad.